Bueno, y se conocieron las cifras del Producto Bruto Interno del primer trimestre del año. Claro, y como si lo hubieran hecho sabiendo que hoy venía Germán de Agosto, efectivamente hoy vino Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ya nos metemos justamente con las cifras, tenemos varias placas para mostrar. La primera justamente lo que hace es comparar cuál fue el crecimiento de la economía si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Esto es el crecimiento justamente interanual, y lo que marca es un efecto que era previsible, porque justamente estamos comparando con el primer trimestre del año pasado, que estuvo afectado por la pandemia. Fue el primer trimestre afectado en nuestro país justamente por la situación de la pandemia. Entonces, lo que recoge este último dato, cuando hacemos la comparación frente a igual periodo del año anterior, es justamente eso que llamamos efecto rebote, que se ve bastante bien. El primer trimestre del año pasado justamente daba una caída de 4,3, recogiendo los impactos de la pandemia, que si bien en nuestro país comenzó a mediados de marzo, en el mundo, en particular en China, empezó justamente en enero. Eso por el lado de la primera referencia, que es la referencia interanual. Si ahora pasamos a la segunda placa, lo que vamos a ver es la comparación, pero ahora contra el último trimestre del año pasado, es decir, la comparación trimestral. Y acá lo que se ve ya no es ese efecto rebote, porque justamente ahora estamos comparando contra el cuarto trimestre del 2021, y lo que tenemos es una desaceleración, dado que el crecimiento venía siendo del entorno de 3%, luego pasó al entorno del 2%, y este último dato que conocimos hoy pauta una expansión de 0,6%. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensamos cómo estamos con este dato a la luz de lo que era el crecimiento prepandemia, eso es lo que vamos a ver en la tercera placa, donde justamente tenemos la línea roja que marca la referencia del último trimestre del 2019, cuando todavía no había irrumpido el COVID en el mundo. O sea que lo que tenemos con el dato actualizado del día de hoy es que estamos casi 3% por encima del nivel prepandemia, es decir, 3% por encima de esa línea roja. Está bueno lo que decías, para que quede bien clara la comparación. Estamos comparando con el último trimestre prepandemia, que no es en términos estacionales el mismo que se toma ahora, ¿no? Exactamente. Estamos tomando el cuarto trimestre contra el primer trimestre, entonces claro, estacionalmente son distintos trimestres. Digo esto porque, claro, las cuestiones estacionales inciden mucho también. Exactamente, por eso ahí siempre decimos índice desestacionalizado, porque justamente lo que hacemos es depurar, ¿sí?, para recoger el hecho de que todos los trimestres en nuestro país y en el mundo son distintos. Algunos están afectados por turismo, otros están afectados por distintas estacionalidades de las cosechas, ¿sí? Entonces eso cambia la naturaleza de cada trimestre desde el punto de vista de la actividad. Entonces tenemos que tener ese cuidado de tomar la serie, como dicen los economistas, en términos desestacionalizados, para justamente no estar comparando dos cosas que a priori no serían comparables. Y lo que estamos viendo cuando analizamos el dato del Producto Interno Bruto siempre podemos verlo de dos perspectivas. Por un lado está lo que llamamos los economistas la perspectiva de la oferta o la perspectiva de la producción. Esto es, bueno, la economía creció, ¿cuáles son los sectores de actividad que están explicando ese mayor crecimiento? ¿Sí? Y eso es lo que vemos ahora en la próxima placa, que justamente es un crecimiento casi generalizado de los sectores. Acá estamos viendo la comparación interanual. De vuelta estamos comparando contra el primer trimestre del 2021, lo cual es razonable ver estos crecimientos, porque los mayores crecimientos justamente están asociados a los sectores que estuvieron más afectados por la pandemia. En particular, por ejemplo, está transporte, pensando en transporte de pasajeros, que estuvo muy afectado por el comienzo de la pandemia. Bueno, la construcción, en particular salud, educación y otros servicios, que también recoge, ¿sí?, justamente la situación de muchos sectores que estuvieron bastante afectados por las medidas de restricción a la movilidad. Y si nos vamos bajando, justamente tenemos crecimiento casi generalizado, con la excepción de las actividades del sector público y de defensa, y con la excepción también del sector que se llama energía, gas y agua. ¿Qué es lo que explica la caída del último sector? Que se generó más energía térmica, y la energía térmica tiene menos valor agregado que la energía que se genera a partir de fuentes renovables. Entonces lo que estamos viendo es justamente ese efecto. Pero depurado de eso, lo que tenemos es un crecimiento bastante generalizado, lo cual es consistente con el punto de referencia que estamos tomando, que fue el primer trimestre afectado
por la pandemia. Y esta es una de las dos caras que tiene el crecimiento. Dijimos, podemos verlo de la perspectiva de la oferta o de los sectores de actividad, y ahora podemos verlo de lo que se llama el componente del gasto. ¿A dónde va todo esto que producen estos sectores? Y ahí es donde aparece el análisis de lo que es el consumo, de lo que es la inversión y de lo que son las exportaciones. Básicamente estamos viendo las dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es la moneda? Es el crecimiento. Lo podemos ver por el lado de los sectores o lo podemos ver, como ahora en la última placa, justamente por el lado de los componentes del gasto. Lo primero que vemos ahí es la evolución en los últimos 4 trimestres del consumo privado. ¿Sí? En el medio lo que tenemos es la inversión, que está recogiendo también el impacto principalmente de UPM, del Ferrocarril Central y de las obras conexas o de viabilidad que están gravitando en torno a esos grandes proyectos. Y lo último es las exportaciones, que justamente vienen recogiendo cosas que ya hemos analizado, que es un crecimiento superior al 20% en todos los últimos 4 trimestres. De alguna manera, esto muestra o ilustra lo que venimos analizando en relación a esa doble velocidad que tiene la economía, donde si bien el consumo privado aceleró en este último trimestre, ¿sí? Lo cual es consistente con la comparación frente a un trimestre muy afectado por las condiciones de la pandemia. Cuando vamos al almacén, eso es consumo privado. Eso es consumo privado, que tenemos datos hasta marzo. El martes analizamos, ¿se acuerdan? El consumo privado hasta mayo, y la caída era tendencial, ¿se acuerdan? Que era mayor cuanto más en el tiempo nos acercábamos. Eso quiere decir que todavía los últimos datos, la caída más profunda del consumo que analizamos la vez pasada, no lo estamos recogiendo porque justamente acá nos quedamos con la información de enero a marzo. Pero o sea que eso va a bajar. Bueno, eso es de vuelta, son distintas aproximaciones que tenemos, pero dentro de 3 meses recién vamos a poder confirmar si efectivamente lo que estamos analizando por distintos lados se traduce efectivamente en una desaceleración, no una caída, pero sí una desaceleración de esta variable que es el consumo privado y que justamente tiene como fundamentos el mercado laboral y en particular los salarios, y eso sigue afectado. O sea que efectivamente no repercute en el consumo, claramente. Exactamente, entonces es probable que esta dinámica asimétrica de la recuperación se mantenga en el próximo trimestre, pero igualmente con este crecimiento y el arrastre que venimos teniendo el año pasado, terminemos el año con un crecimiento superior a 4,5%. Eso sería la situación al día de hoy con datos conocidos hasta el mes de marzo.